Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, vengo hoy a argumentar en los 3 puntos de acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, uno que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, como ya oyeron, para la instrumentación de un programa de instancias infantiles, otro que tiene que ver con el CONAFE, para que considere los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla, y desarrolle mecanismos que hagan posible la igualdad de oportunidades. Y un tercero, dirigido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que informe sobre los programas y acciones que realiza en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas. Y también al Consejo de Cultura y las Artes, para que incremente las medidas diseñadas para preservar y fortalecer la cultura maya. En la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, que conocemos como el Coneval, informa que el 93.9%, más de 9 de cada 10 indígenas del país, tiene carencias en al menos uno de los 6 derechos sociales que se evalúan: alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y servicios básicos. El 70.9% tenía al menos una carencia y son pobres por ingreso, es decir, su ingreso no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y el 64.2% tiene 3 carencias o más, es decir, viven en situación considerada de pobreza extrema. Hay otras cifras que ilustran la desigualdad de nuestros pueblos indígenas. El índice de analfabetismo en la población hablante de una lengua indígena es de 27%, casi 5 veces y media más que el de la población hispanohablante. 2 de cada 3 niños de entre 6 y 14 años de edad no están en la escuela, son indígenas. De los indígenas que tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela, el promedio de escolaridad es de 5.1 años. El resultado es que el 50% solo terminó la escuela primaria contra el 6% de los hispanohablantes. Ni hablar de los grados escolares superiores, el porcentaje disminuye, aunque no existen datos estadísticos confiables sobre escolaridad superior en población de habla indígena. Es relevante citar el informe sobre desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas de 2014, en el que reitera la preocupación por la vulnerabilidad de las minorías étnicas que tienen acceso limitado a los sistemas de justicia y a los servicios del Estado. Según este informe, los pueblos indígenas representan el 5% de la población mundial, pero en México, de acuerdo al censo más reciente, es un porcentaje mayor, que es del 14.9%. Casi el triple de lo que se considera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en efecto, como lo señala el informe, son quienes tienen que enfrentarse a mayores obstáculos para ejercer sus derechos o para reclamar la protección de las instituciones del Estado. Adicionalmente, la encuesta nacional de jornaleros que la Secretaría de Desarrollo Social realizó en 2009 encontró que había poco más de 2.040.000 personas dedicadas a actividades agrícolas por jornal. Aunque los datos pueden haber variado, la encuesta señala que el 40% de los jornaleros eran de origen indígena. Están muy alegres, compañeros, hoy. Y que había crecido el número de jornaleros. El 42,5% de los jornaleros encuestados eran mujeres. Sabemos que el trabajo agrícola se ha feminizado y podemos inferir que estas cifras han cambiado en los más de 5 años que han transcurrido desde que se realizó la encuesta. Así pues, las familias crecen en los campamentos anexos a los campos de cultivo, en los que laboran sus progenitores. No hay servicios médicos, no hay atención a las madres ni a los recién nacidos. Las madres se deben reintegrar en cuanto pueden a la labor de la cosecha, muchas veces con el crío en el rebozo, o dejándolo al cuidado de sus hermanos mayores o de otros niños del grupo laboral, ya que no hay escuela para los niños mayores y adolescentes.
Estas situaciones nos dan una idea de la necesidad de atender a este numeroso contingente de trabajadores, que ya vemos que es casi la mitad hombres y mitad mujeres, y que hay que preocuparnos por los niños y las niñas, que no aparecen en la encuesta, pero que están ahí con gran necesidades y sin voz. Por eso, la pertinencia del punto de acuerdo que hoy se presenta y que seguramente van a aprobar ustedes, donde se exhorta, como lo señala en el punto de acuerdo, que el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadores cuenta con un presupuesto de 228.451.533 pesos destinados al desarrollo integral de los pueblos indígenas. Entonces, las reglas de operación del programa de estancias infantiles no contemplan a las mujeres jornaleras agrícolas ni a sus hijos. Por eso consideramos que debemos exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que incluya en las reglas de operación del programa la atención a estas familias. En el segundo punto, se refiere a las comunidades, se refiere a oportunidades educativas y exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo a que haga posible la igualdad de oportunidades para que niños y jóvenes indígenas accedan al sistema educativo nacional. Ya ilustramos con las encuestas y con las cifras de la deserción escolar y la gran desigualdad que existe entre población indígena y niños hispanohablantes. Por eso el punto de acuerdo se enfoca a una acción incluyente que se enmarca, son 3 asuntos, compañeros, así que no me voy a apurar, que se enmarca en el objeto del CONAFE de atender la educación inicial en las comunidades en las que no existen instalaciones escolares y que brindar asesoría pedagógica a quienes se encargan de la educación de los menores. El dictamen de este punto de acuerdo señala que las necesidades planteadas por el proponente son similares en 6 estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Puebla. Los de mayor número de localidades, como lo explicó aquí el senador Eviel Pérez Magaña, que de seguro ni oyeron, y por ello la comisión incluyó estos estados en el exhorto. Y el tercer punto, que se refiere al pueblo maya, a su cultura, a su historia y a la obligación del Estado de proteger su herencia cultural, que es patrimonio de todos los mexicanos. Los mayas de Yucatán son el segundo pueblo indígena de México en términos numéricos y son los herederos de una deslumbrante cultura de la América precolombina. La península ocupa un sitio privilegiado entre las regiones con presencia indígena por su riqueza humana y cultural. La división política de la región en 3 estados no divide la matriz cultural común, antigua y fuertemente arraigada en la población. La cultura maya se extiende en algunas áreas de Chiapas y fuera de las fronteras nacionales hacia Centroamérica, constituyendo uno de los núcleos indígenas de mayor peso cualitativo del México contemporáneo. La lengua maya fue la lengua oficial en el Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente es hablada por los nativos peninsulares y por una gran parte de la población mestiza que la utiliza como elemento de integración en sus relaciones sociales. En las zonas agrícolas maiceras hay un alto porcentaje de población hablante de maya. La cultura maya es una riqueza heredada por las actuales generaciones. El Estado mexicano, a través de sus instituciones, tiene la obligación de proteger esa riqueza cultural, que es una cultura viva y vigente. Por eso apoyamos en la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa de la senadora Beristain y reiteramos hoy aquí el apoyo al punto de acuerdo para proteger la cultura maya. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias por su atención. Gracias.